y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres santo, tú eres digno. Gracias porque tú renuevas tus misericordias cada mañana. Gracias porque has estado acompañando durante toda esta semana, Padre amado. Y también la que viene, Señor, y siempre, porque has prometido que estarás con nosotros. Yo te pido que tú bendigas a este pueblo, Padre amado, que tú bendigas a los que vienen de camino. Y que todo lo que se diga, Señor, y se haga, solamente sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les guarde, mis amados y mis amadas. Estamos nuevamente aquí con los estudios del proyecto educativo Una Antorcha Encendida, ¿verdad? Un proyecto que Dios puso en mi corazón. Soy la hermana reverente Nora Martínez y voy a estar con ustedes, ¿verdad?, durante este mes dando el estudio bíblico. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de Domingo Marrero, un teólogo, un líder, un periodista, tenía de todo un poco, y le llamaban el pastor de las almas. Y dijimos que Domingo Marrero Navarro, aparte de que fue una persona muy importante, que nuestro centro teológico de la Iglesia Metodista tiene el nombre de Domingo Marrero, que el edificio de la Universidad de Puerto Rico, como se conoce como los edificios de estudios generales, tiene el nombre de Domingo Marrero Navarro, que por eso es importante que nosotros como metodistas, ¿verdad?, sepamos quién fue él. Se habló de sus escritos, se habló de su obra y de todas, o algunas, porque no doy tiempo para todas las aportaciones que este pastor de las almas hizo, ¿verdad?, y el legado que ha seguido dejando, ¿verdad?, a través de las diferentes generaciones. Así que así cubrimos, ¿verdad?, la vida, parte de la vida, ¿verdad?, de Domingo Marrero. Hoy vamos a hablar también de 4 personajes que son muy importantes y que hicieron una labor extraordinaria, ¿verdad? Y se le conoce como los 4 capellanes inmortales. Este es un evento histórico que ocurrió hace más de 75 años, pero que dejó una huella porque lo que ellos hicieron verdaderamente prueba una vez más que sin sacrificio no hay victoria, ¿verdad? Y este evento ocurre el 3 de febrero de 1943. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, estaba todo su apogeo, y había un buque de Estados Unidos, ¿verdad?, el Dorchester, que navegaba por las aguas de Atlanta del Norte, del Atlántico del Norte, perdón. Y esas aguas estaban infectadas de submarinos, porque usted sabe que cuando estamos en guerra, eso es por mar, tierra, aire, ¿verdad? Los enemigos están pendientes. Así que, de pronto, un torpedo alemán, ¿verdad?, alcanza el buque cerca del puerto de máquinas y hubo una terrible explosión. Este gallero, que llevaba a más de 900 pasajeros, iba de Dorchester a la base militar de Estados Unidos en Groenlandia, zozobró y solamente tardó en hundirse 20 minutos. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó, ¿verdad?, en esos 20 minutos. Entre los pasajeros se encontraban 4 capellanes militares. A ver qué. Los capellanes, ¿verdad?, son también un tipo de pastorado, ¿verdad?, que llevan, puede ser militar como en este caso, puede ser evangélico, hay capellanes católicos, casi todas las denominaciones, ¿verdad?, tienen capellanes. Y todos eran con rango de teniente primero, ¿verdad? Y eran de diferentes denominaciones. Estaba el padre John Washington, el rabino Alexander D. Wood, el reverendo Clark D. Polly y un ministro de la Iglesia Reformada, que era Clark Polly, y el reverendo George L. Fox, un ministro metodista. Había también en esos 4 capellanes un ministro metodista. Y apenas unas horas antes del ataque, el padre Washington había celebrado una misa a la que asistieron hombres de diferentes creencias. Ellos horas antes del desastre, estaban haciendo su trabajo. Mientras el barco se hundía, los capellanes atendían con calma a los pasajeros. ¿Oye eso? Con calma. Mucha gente se acordó del Titanic, ¿verdad? A los pasajeros aterrados y heridos, ayudando a los soldados y otros hombres para que abordaran las lanchas de salvamento, ¿verdad?, los montecitos. Más tarde, numerosos sobrevivientes atestiguaron su valentía. Y dice un testigo: yo oía como los hombres lloraban, suplicaban, rezaban
recordaba el soldado William Beckner. También oía que los capellanes le infundían valor. Imagínense cómo en un momento de crisis alguien te puede infundir valor en medio del caos, que tú ves que no hay alternativa porque el barco se está hundiendo, y aún así ellos estaban haciendo su trabajo de capellán. Sus voces fueron lo único que me impulsó a seguir adelante, dice este testigo. Otros informaban que vieron cómo los capellanes entregaban los salvavidas hasta que ya no quedó ninguno, incluyendo los suyos propios. Un testigo ocular, John Land, dijo: fue lo más hermoso que haya visto o esperé ver en este mundo. Desde sus balsas, los supervivientes se quedaron pasmados cuando vieron por última vez el valeroso cuarteto que llegó a conocerse como los 4 capellanes inmortales, juntos en el puente inclinado, tomados del brazo y cantando himnos, mientras el barco desaparecía bajo las olas. Se encontraban entre los más de 670 pasajeros que perecieron en el mar ese día, y aún hoy muchos se han dedicado a conmemorar el sacrificio de los capellanes y mantienen viva su historia. Fíjense que aunque los 4 capellanes provenían de diferentes medios, cada uno estaba motivado por un profundo amor a Dios, su país y su prójimo. La tragedia de Pearl Harbor los impulsó a ser voluntarios como capellanes militares, y ese llamado unió a los 4 hombres por primera vez en 1942 en la Escuela de Capellanes del Ejército de la Universidad de Harvard. Eso fue lo que los impulsó a ellos a montarse en este otro barco después de ese ataque. El padre John Washington nació en Newark, New York, el 18 de julio de 1904, y desde muy joven sintió el llamado para convertirse en sacerdote. Era que era sacerdote, ¿verdad? Desde muy joven sintió el llamado. Fue ordenado en 1935 y sirvió en varias parroquias de New Jersey. Poco después de Pearl Harbor se presentó como voluntario para ser capellán naval, pero fue rechazado por sus problemas de vista, resultando de un accidente infantil con una carabina de aire comprimido. Sin amilanarse, se dirigió al ejército y pasó la prueba cubriendo 2 veces su ojo más débil al leer la tabla optométrica, rogando que Dios perdonara su juego de mano para poder entrar. Fíjate lo que él hizo, ¿verdad? Ese fue el padre George Washington. El reverendo George Fox, nacido en Lewiston el 15 de marzo de 1900, había servido con distinción como médico durante la Primera Guerra Mundial. Fue ordenado como ministro metodista en la Escuela de Teología de la Universidad de Boston en 1934. 8 años después se presentó como voluntario para ser capellán del ejército el mismo día en que su hijo White se enroló en el cuerpo de marines. O sea, que padre e hijo estaban en el ejército. El reverendo Clark Bolling nació en una importante familia de ministros en Columbus, Ohio, el 7 de agosto de 1910. Estudió en la Escuela de Teología de la Universidad de Yale en New Haven, en Connecticut, y fue ordenado como ministro de la Iglesia Reformada de Estados Unidos y ofreció sus servicios como capellán en el 1942. El rabino Alexander Good nació en Brooklyn el 10 de mayo de 1911. Era un estudiante atleta destacado y planeaba seguir los pasos de su padre para ser rabino. Obtuvo un doctorado en estudios árabes y deseaba unir a judíos y árabes. Al igual que el padre Washington, había sido rechazado por la Armada, pero fue aceptado por el ejército del aire. Estos capellanes, desilusionados por haber sido enviados a servir en la retaguardia en Groenlandia y no en el frente, no dudaron en sacrificar su vida por sus hermanos de armas cuando surgió la oportunidad. Cuando la noticia de la tragedia del Dorchester, que era como se llamaba el buque, llegó a Estados Unidos, la magnitud de la pérdida de vidas, junto con los relatos heroicos de la caridad y el sacrificio de los 4 capellanes, asombró a la nación. Ahora yo pregunto, ¿quién puede dar un salvavidas en medio del mar, en medio de una tragedia? Lo único que tal vez te pueda salvar para que otro se salve. ¿Y cómo es posible que los 4 de diferentes denominaciones
pudieran tener el mismo pensamiento y donar esos 4 salvavidas para salvar otra vida, no importando que ellos perecieran. En el 1944 los 4 hombres recibieron póstumamente la Cruz de Servicio Distinguido y el Corazón Púrpura, y en 1948 se emitió en Estados Unidos una estampilla postal en su honor con las palabras "estos capellanes inmortales", que fue entregada a su familia en 1961. Luego, en 1988, una decisión unánime del Congreso estableció que cada 3 de febrero iba a ser el día de los 4 capellanes. Cada año esto se celebra en Estados Unidos y se hace siempre, ¿verdad?, una ceremonia póstuma a estos 4 capellanes. Actualmente una gran cantidad de monumentos, capillas y obras de arte, incluyendo vitrales, en el Pentágono y West Point, también conmemoran la fe en acción de los 4 capellanes. Tengo una idea, solamente aquí en la para que pasen por aquí puedan ver 4 hombres guapísimos, jóvenes, ¿verdad?, que decidieron donar sus salvavidas para salvar a otros. Así que, durante largo tiempo, miembros del Caballero de Colón han honrado la memoria de estos 4 capellanes. En el 2005 fue fundado un consejo militar que lleva su nombre, el Consejo Fort Chaplains, el 13.901 de Fort Leonard Wood. La parroquia de Stephen en Kearney, New Jersey, la última parroquia donde sirvió el padre Washington, celebrará el 35 aniversario con una misa el domingo 4 de febrero. Esa fue en el 2018, pero siempre están haciendo actividades recordando este acto de estos capellanes. Los miembros del consejo están convencidos de que es importante que la gente recuerde a los 4 capellanes, y el gran caballero Kevin Purcell. Hoy más que nunca el mundo necesita historias edificantes. A veces los héroes anónimos los desconocemos. ¿Qué me iba a imaginar yo? La primera vez que escuché esto en el seminario, que también había un metodista involucrado ahí. Fíjate que un reformador, un rabino, un protestante y un metodista. Mark Alwash, el historiador de la ciudad de Passaic y primo lejano del rabino Wood, comparte la misma pasión por mantener vivo el recuerdo de los 4 capellanes. Y él dice: cumplo con el deseo de mi padre de hacer todo lo que puedo por relatar la historia de los 4 capellanes para que nunca se olviden. Y añadió que en este momento cumplió el 35 aniversario. El sacrificio de los capellanes tiene un sentimiento de urgencia respecto a su legado. Perdemos rápidamente a los miembros de la generación más grande. Es posible que a la gente le cueste comprender lo que hicieron por nosotros. Pasaron de vivir la Gran Depresión a luchar por nuestra supervivencia durante la Segunda Guerra Mundial. Parte integrante de la historia de los 4 capellanes es una demostración de heroísmo interconfesional. 4 hombres de diferentes tradiciones religiosas que estuvieron a la altura de las circunstancias en una crisis de vida o muerte y se unieron de inmediato para servir a los demás. Provenían de diferentes tradiciones religiosas, pero estaban unidos en su servicio a la humanidad, dijo el arzobispo Timothy Proctor, arzobispo de los servicios militares de Estados Unidos, quien presidió la misa el 4 de febrero en ese año, en el 2018. Él dice: al ceder sus chalecos salvavidas se desprendieron de su única esperanza de sobrevivir. Explicó el arzobispo Proctor. Esto era la fe en acción. Ese día no despertaron pensando que serían héroes. Actuaron por su fe y sus valores. El reto es vivir lo que uno cree. El reto es vivir lo que uno cree. El padre Joseph Mancini, pastor de Stephen y capellán del consejo, en 1928, mantiene un archivo sobre los 4 capellanes en su iglesia. Y dice: a veces tomamos a nuestros héroes y los colocamos en un pedestal, dijo el padre Mancini. No les gustaría eso. Los 4 capellanes eran hombres comunes que realizaron algo extraordinario. Su sacrificio fue un acto de servicio, pero todos estamos llamados a realizar algún acto de servicio. Así que actualmente más de 300.000 hombres y mujeres en uniforme, alrededor del 25% de la milicia en Estados Unidos son católicos. Le sirven 198 capellanes católicos y en servicio activo, quienes conforman solo el 6% del cuerpo de capellanes. La Arquidiócesis de Servicios Militares de Estados Unidos, encabezada por el arzobispo Timothy Proctor, creó un programa seminarista auspiciado en colaboración
militares en asociación a esas arquidiócesis. Empezamos con un compromiso de 5 años y experimentamos un aumento para alcanzar el objetivo de poder ayudar y comprometernos para poder seguir apoyando a estos capellanes para que ellos puedan seguir haciendo su servicio, ¿verdad?, en militar. Así que fíjense cómo es que por lo que uno cree, uno actúa, incluyendo dar la vida. Y eso fue lo que hicieron estos 4 capellanes, que le llaman los capellanes inmortales. ¿Alguien sabe esta historia? Ahí, en ese, lo que hicieron ellos, ¿verdad? Se ve puesto en acción las palabras de Jesús cuando él dijo que no hay amor más grande que aquel que da la vida por su amor. Eso es así, no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos, eso lo dijo Jesús. Esto es fácil a veces decirlo, pero cuando yo me transporte rápido, ¿verdad?, que mi equipo de trabajo es de riesgo, ¿verdad? Y se supone que cuando nosotros estamos en la calle, pues mi compañero me cubre la vida a mí y yo se la cubro a él. Aparte de que tenemos un chaleco, ¿verdad? Pero hay situaciones que son tan difíciles que verdaderamente tú no tienes que pedir al Señor que ayude a uno cuando la vida está en riesgo y tú no tienes muchas veces a dónde ir. Porque a veces podemos estar en residenciales, podemos estar en un pasillo que no tenemos salida. Y hay que verdaderamente saber en qué es que hemos creído. No solamente por la fe de que Dios está con nosotros, sino en un caso como este, que si estamos dispuestos verdaderamente, ¿verdad?, a sacrificar la vida. Porque hay momentos que uno no sabe cómo uno va a reaccionar hasta que no está ahí en vivo y a todo color. Así, ¿algún otro comentario acerca de esta historia? ¿Alguna pregunta? Cuando se escucha el hijo, no hay amor más grande como termina. ¿Perdón? Que usted dijo, no hay amor más grande, termina como. Ella te está preguntando la frase que dijiste, no hay amor más grande, porque ella la está escribiendo y se quedó en la mitad. Que no hay amor más grande que tú puedas dar por tu prójimo, que Jesús está. Que tú puedas dar por tu prójimo. Lo cual estás demostrando verdaderamente, ¿verdad?, lo máximo que Jesús pide de nosotros. Y esos capellanes dieron su vida en una tragedia, ¿verdad?, como fue, murieron prácticamente, los que se salvaron fueron muy pocas, las 900 personas, murieron 600 y pico, prácticamente murió casi todo el mundo, ¿verdad? Y tú ves, en 20 minutos ocurrió esa tragedia, en 20 minutos ellos decidieron dar los salvavidas para que otros pudieran salvarse. Y eso, ¿verdad?, claro que es heroico, porque la vida es una sola, tú no la vuelves a recuperar. Y es una decisión tuya. Hay un año que obligó a hacer eso. Fíjate, inclusive en el Titanic se vio de hombres que se tiraron la balsa primero de las mujeres por la desesperación, porque tú no sabes cómo tú vas a reaccionar en un momento de crisis. O sea, nosotros tenemos un instinto de conservar nuestra vida. Nosotros tenemos una glándula acá detrás en el cerebro que se llama también amígdala. No tiene que ver con las amígdalas que tenemos en nuestra garganta. Y esa glándula lo que hace es que nos tira alarmas cuando estamos en peligro. Así que se exacerba todo, se nos prende todos los niveles de estrés, de desesperación, porque al fin y al postre el instinto de conservar nuestra vida es lo que va a actuar. Pero ellos aún lo que hicieron fue dar lo que tenían para conservar su vida, dársela a otros. O sea, que ellos dieron esos chalecos para que 4 más se pudieran salvar, aunque ellos no lo hicieran. Sabiendo, no había más probabilidad de que era agua helada, y la ayuda llegó muchísimo después. O sea, ellos sabían lo que estaban haciendo, lo hicieron con conciencia porque estaban actuando según sus convicciones. Bien, ahora lo vamos a ir un poquito atrás para el siglo III, para también entrar de lleno en lo que eran las persecuciones. La iglesia tuvo, ¿verdad?, la iglesia primitiva tuvo persecución, en el siglo I tuvo atroz y en el siglo III también. Y bajo un emperador romano que se llamaba Septimio Severo, y de Severo lo tenía todo, en Roma, a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Él decide que para que su política, lo que él quería, estuviera todo estable según él, pues él decide hacer una política religiosa
sincretista. ¿Y qué es eso? Pues eso es que él mezcló un arroz con habichuelas. Las religiones, por ejemplo, la religión católica es sincretista porque es una mezcla. Muchos de nuestros abuelos y nuestros padres vinieron del espiritismo, ¿verdad? Y creen lo que es Santa Bárbara y todo eso. Pues ellos lo que hicieron es que a Santa Bárbara hoy día pues le pueden llamar la Virgen. ¿Ves? Cambian, mezclan las creencias. Eso es sincretista. Mezclan las creencias unas con otras. Pues este emperador, él mezcla toda esa creencia porque lo que él quería era unir todos sus súbditos bajo el culto del sol invicto. Recuerde que aparte del culto del emperador, que era importante en Roma, porque creían que el emperador era un dios y así había que tratarlo, también ellos adoraban al sol, que es se llama el culto del sol invicto. Así que su propósito era que todas las religiones se unieran y que puedan haber diferentes filosofías, diferentes creencias y todo estaba chévere. ¿Qué pasa? Que esa política, ¿verdad?, tenía un problema porque confligía con la creencia de dos grupos que también estaban ahí dentro de Roma. ¿Cuáles eran? Los judíos y los cristianos. Porque ni los judíos ni los cristianos ni iban a mezclar nada, no iba a haber sincretismo, porque ellos adoraban un solo Dios, ni tampoco iban a dar culto ni al emperador ni al sol invicto. Así que este personaje, Septimio Severo, tenía un problema cuando fue a implementar esa política que quería que todo el mundo creyera en diferentes filosofías y diera culto al sol invicto. Así que él se propuso detener el avance de estas dos religiones. No, espérate, para yo poder cumplir con lo que yo quiero, yo tengo que detener el avance de los judíos y los cristianos. Y entonces, asimismo, él decía que los cristianos fueran acusados si se negaban a ofrecer sacrificios a los dioses y se les iba a condenar. Ya rápidamente volvió nuevamente a caerle encima a los cristianos. Y el resultado de todo esto fue que hubo un recrudecimiento brutal de la persecución contra cristianos. Igual que el siglo anterior. O sea, los dos primeros siglos fueron terribles para la iglesia primitiva y para los cristianos. Y a la vez una persecución más intensa dirigida contra los nuevos conversos y los maestros que enseñaban a esos nuevos conversos. Ahí va dirigido a eso, a los líderes y a los estudiantes. Así que, ¿qué pasó? Que en el año 202, la fecha del edicto de Septimio Severo marca un nuevo hito en la historia de las persecuciones. Si había habido persecuciones terribles, botó la bola y estiró el bate, como decimos en el campo. ¿Y qué pasó? Según dicen que en ese mismo año, Irineo, Tertulio, Orígenes, todos esos son mártires que sufrieron durante esta época también persecución y muerte terrible. Así que había peligro, mucho peligro para los maestros del cristianismo, y Clemente, que llevaba unos 20 años enseñando en Alejandría, ya se había hecho famoso por su enseñanza, tuvo que huir y refugiarse en Capadocia, que ahí era menos conocido, para evitar ser perseguido. ¿Y qué pasa? Dentro de todo lo que estaba ocurriendo en ese momento, que hubo mucha persecución, hubo mucho martirio, hay que resaltar a dos mujeres que para mí, los nombres benditos, ¿verdad? Estamos hablando del año 202, recuerden, ¿ok? Después de Cristo. Estas dos mujeres hicieron la excepción dentro de la crisis que estaban ya prontas a vivir. Y se llaman Perpetua y Felicidad. Miren los nombres. Dos mujeres de esa época que tuvo, eso más o menos fue en el año 203. Perpetuo y sus compañeros habían sido, ¿verdad? Tenían otras creencias también de filosofía y creían en otras cosas, pero aún así, debido a todo lo que estaba ocurriendo de los testimonios de los mártires, ellos entonces habían hecho su conversión, se habían convertido y se habían bautizado, y ellos estaban claros de quién era el Señor. Así que ellos cogieron y en
en el edicto de Septimio Severo dijeron que iban a torturar, a matar a todos los que no estuvieran de acuerdo con lo que él, la filosofía de él. Así que esta mujer empezaron a acusar primero a 5 jóvenes, los llevaron, ¿verdad? Que solamente eran jóvenes cristianos y eran adolescentes, eran jóvenes, de haberse convertido, los estaban acusando de haberse convertido recientemente, desobedeciendo el decreto imperial que había puesto Severo, ¿no? Que no quería otra religión. Así que estas mujeres, Perpetua y Felicidad, una mujer joven de buena posición social, todavía no mandaba a su hijo y la acompañaban los esclavos Felicidad y Revocato. Eran 2 mujeres de una buena posición que se convirtieron al Señor y que estaban estudiando la palabra, ¿verdad? Con sus maestros. Pero al Severo de coger este decreto, pues estaban desobedeciendo el decreto imperial. Por tanto, estos 2 jóvenes le dicen a ella lo que está ocurriendo, porque ellos sabían que si se lo averiguaba, los iban a matar. Pero ellos siguieron hacia adelante y pasó que arrestaron a Perpetua y a sus compañeros. Y el padre de Perpetua, pues padre al fin, le dice: mira, mija, arrepiéntete de eso, olvídate de esa fe, deja de estar creyendo en ese Dios y vuelve a lo que tú eras antes. Y ella le dijo que no. Ella decía: si tú te arrepientes vas a salvar tu vida. Y ella le dijo que no, que de igual modo cada cosa tiene su nombre y es inútil tratar de cambiárselo. Y ella tenía el nombre de cristiana y que ella no se lo iba a cambiar. Así que el proceso de Perpetua y sus compañeros fue largo, ¿verdad? Porque las autoridades, antes de martirizarlos y matarlos, querían que confesaran que ya no profesaban la fe en Cristo. Este, para que ustedes vean, no solamente era martirizarlos y matarlos, sino que públicamente dijeran: ya no somos cristianos. Así que en ese momento Felicidad, que estaba encinta cuando fue arrestada, ella tenía el miedo. Yo pensé que cuando leí esto que era miedo a que la mataran. No, ella tenía miedo de que por estar embarazada le perdonaran la vida. Ella quería morir por lo que ella creía. Así que comenzó a orarle a Dios y paró el muchacho en el 8º mes. Se lo dio a una hermana para que lo criara y ya ella no tenía esa preocupación. Ella estaba libre de ella poder, por sus convicciones, pasar por el proceso de lo que era el martirio, la tortura y finalmente la muerte. Así que en el momento que llegó el parto, ya ella estaba presa y los carceleros le dicen: adiós, cara, y tú te estás quejando ahora con esos dolores, ¿cómo tú vas a tener el valor para enfrentarte a la fiera? Mira, para que ustedes vean cómo eran esos carceleros. Y ella le dice: ahora mis sufrimientos son solo míos, mas cuando tenga que enfrentarme a las bestias, habrá otro que vivirá en mí y sufrirá por mí, puesto que yo estaré sufriendo por él. Mire qué cacho de respuesta ha dado esa mujer al carcelero. Casi nada. Me dio allí un estudio bíblico. Así que los mártires varones fueron por fin lanzados a la fiera y Saturnino y Revocato murieron rápidamente. Pero otro, Secúndulo, ninguna fiera quiso atacarle. Y me acordé de cuando Daniel estaba en la fosa que los leones. Mire, para que usted vea cómo Dios y la gracia previniente iba actuando sin a lo mejor hay que estar consciente, pero su fe por sus convicciones y creencias, Dios obra milagros en todo tiempo y en todo espacio. Y mira lo que pasó. Cuando tiraron a Secúndulo, ninguna fiera quiso atacarle. El jabalí que le soltaron, en lugar de atacarle a él, hirió de muerte a uno de los soldados. Dígame si no se aparece lo de Daniel. Cuando le ataron para que un oso le atacara, el oso se negó a salir de su escondite. Así que por fin el propio Secúndulo le anunció a su carcelero que un leopardo le mataría de una sola dentellada, y así fue. Hasta profetizó en ese lugar este hombre. Y así fue como entonces muere, ¿verdad? Siempre no quiere la fiera y muere.
En cuanto a perpetuo y felicidad, les anunciaron que le tenían preparada una vaca. Miren el estilo de martirio que había para este siglo. Nosotros creemos que lo hemos escuchado todo. Eso fue gente que de verdad creyó que ahora nosotros nos cortamos un dedito y nos está yendo ese dedo y nos queremos morir. Creemos que se van a hacer las tripas por ahí. Imagínate esta gente, ¿verdad? Estos hombres y mujeres de Dios que defendieron sus convicciones hasta con su propia vida. Y ahora nosotros, de verdad, que tenemos que tener el sombrero y aprender de ellos y de ellas. A ellos les dijeron que le tenían una vaca preparada furiosa para que la cornearan. Nada más que el anuncio es para que uno tiemble. Pues yo, que me envíe la vaca y yo ni la vea. Pero a ella le anunciaron lo que le iba a ocurrir. Cuando Perpetua fue corneada y lanzada en lo alto, sencillamente, miren lo que ella hizo. Se ciñó más estrechamente su vestido deshecho sobre sus carnes expuestas y pidió que le permitieran recoger su cabellera, porque la cabellera suelta, como que le habían dejado, era señal de duelo. Y para ella esto era un momento feliz. ¿Usted escuchó bien? Hello, ¿usted escuchó bien lo que yo dije? Eso es tener fe. Eso es estar clara en las convicciones en que ellos habían creído. Y estamos hablando del siglo 203. Luego fue a donde yacía Felicidad, también herida por la vaca. Levantó a su compañera y preguntó en voz alta que sorprendió a todos: ¿dónde está la famosa vaca? ¿Usted puede creer que alguien pueda hacer esta pregunta herido con cuernos de una vaca, con todo expuesto, y va ir a su compañera y preguntarle dónde está la famosa vaca? Por fin, desgarradas y sangrantes, las mártires se reunieron en el centro del anfiteatro, donde se despidieron con el husco de paz, esos que se dieron un beso en la mejilla, y se dispusieron a morir a espada. Cuando le tocó el turno a Perpetua, su verdugo temblaba y no acertaba a herirle de muerte. Gente que estaba dispuesta, acostumbrada a hacer eso todo el tiempo. El verdugo temblaba y no podía. Y ella le tomó la mano y se la dirigió para que le hiriera en la garganta. Al llegar a este punto, el martirio comenta: quizá el demonio le temía tanto que no se atrevía a matarla sin que ella lo quisiera. Así que poco después, por razones que todavía no están muy claras, la persecución avanzó. ¿Qué les parece? Quiero oír sus comentarios de Perpetua y Felicidad. Brava. ¿Qué les parece? ¿Tremenda qué? Tremenda como los nombres. Como los nombres. Pero nosotros, yo creo que debemos hacer una pregunta, y nosotros estamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas como los 4 capellanes y como Perpetua y Felicidad irrevocado, Saturnino y estos jóvenes que no tuvieron miedo a nada. Yo creo que es importante, ¿verdad?, poder hablar de la gente que, ¿verdad?, que hicieron tanto, porque eso es un legado que nos están dejando nosotros, porque ahora no hay una persecución como en ese siglo, ¿verdad? Hay otro tipo de persecución que siempre la ha habido, pero a veces nosotros estamos tan distraídos, ¿verdad?, en nuestro ministerio cotidiano, que olvidamos de que en quién verdaderamente hemos creído, y que Dios es un Dios activo. Cómo ellas pudieron entregarse sin importar, y yo me imagino ellos allí, todos los que estaban en ese teatro, tuvieron que quedarse sin palabras, porque miren que donde está que la famosa vaca, tú herida, tú todo expuesta, o sea, no echaron para atrás, sin por menos que esa vez se nos dice: no, parece que esto está fuerte, que este barrio está duro, y muchas veces echamos para atrás nuestras convicciones. Así que para mí
muchísimos más que podríamos también nombrar. Pero me llamó la atención específicamente estas mujeres, estos jóvenes adolescentes, ¿verdad? Como embarazadas, teniendo una buena vida, no haciendo nada ilegal, inmoral, pero para aquel tiempo sí era ilegal, ¿verdad? Ir en contra de lo que estaba establecido, del decreto del emperador, y eso le costó la vida. Y yo creo que nosotros tenemos que reflexionar verdaderamente en los dos mandamientos principales que nos dejó Jesús, que es, ¿verdad?, amar a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, perpetua y felicidad, amaron a su Dios sobre todas las cosas. Los 4 capellanes también lo amaron, pero amaron a su prójimo como ellos mismos porque entregaron sus vidas. Y yo creo que son ejemplos brutales que es para hablarlo y no cansarnos de hablarlo, de cómo tuvieron la valentía, la entereza, ¿verdad?, de ser fiel a lo que habían creído y ser fiel hasta el fin. Cuando la cosa se puso por hormiga brava, ellos no cedieron. A veces cuando la cosa se pone mala, pues entonces uno dice, no, es que yo creía otra cosa, no, es que yo creía, y nosotros tendemos a cambiar. Pero estas mujeres y estos hombres se mantuvieron firmes en lo que ellos creyeron. ¿Algún comentario? ¿Qué piensan en estos tiempos? ¿Habrá gente así? Siempre hay. Siempre hay. Siempre, eso es verdad. Siempre hay. Aunque no sean muchos, pero siempre hay. ¿Qué piensan de esa temporada? ¿Todavía hay persecución? Sí. ¿Qué cosas le dirían si ustedes tuvieran la oportunidad de conocer a Perpetua y a Felicidad? Imagínense que las van a tener de frente. ¿Qué cosas ustedes podría decir, les podría compartir a estas mujeres, a estos adolescentes? Miguel. No sé. La verdad que Está fuerte, ¿verdad? Está fuerte, sí, está fuerte, pero yo me preguntaría, ¿sabes? Digo, porque cuando llega ese momento, ¿sabes? Tú vas a flaquear, ¿sabes? Te va a dar un miedo terrible, ¿sabes? Y es natural y es normal de que eso, ¿verdad?, le dé a uno. Todos queremos vivir, nadie quiere morir. Pero ¿sabes? Ellas tuvieron que haber experimentado algo. ¿Qué fue lo que le dio así tanta paz o tanta calma, ¿sabes?, ante una situación que te va a dar un terror terrible? Y todo el mundo va a decir, y uno mismo dice, pero es la fe en Dios, la confianza en Dios. Pero cuando te enfrentas a esa situación, yo estoy seguro que la duda, ¿verdad?, va a llegar a la mente de uno, ¿sabes? Pero yo creo que en algún lado tuvo que haber algo entre Dios y ellas, y estas personas, ¿verdad?, que han dado sus vidas de esa manera. ¿Sabes? En un momento dado tiene que haber vivido una conexión tan fuerte entre Dios y ellos, que le dio esa serenidad en ese momento, o por lo menos la fuerza para poder enfrentar. Y es un Dios activo, o sea, la conversión había sido una conversión real y verdadera, y que sabían de lo que estaban creyendo. Y eso hace falta hoy día. Muchas veces la gente no sabe ni lo que cree. Y si habla de un Dios vivo, de un Dios real, pero cuando llega el momento, ¿verdad?, difícil, que nuestra vida está en peligro, pues no sabemos cómo vamos a reaccionar. Yo entiendo que después de toda esta introspección hay que pedir a Dios que nos ayude, nos tocase vivir. No necesariamente tiene que ser una persecución, una situación difícil, ¿verdad?, pero que tenga que ver con nuestras convicciones, con nuestras creencias, ¿verdad?, y que podamos verdaderamente hacerle frente de una manera con serenidad, con claridad
con perseverancia, con valentía, como hicieron estos 4 capellanes, ¿verdad? Y como hicieron estos 5 jóvenes. Fíjense que ella estaba en un momento vulnerable porque estaba embarazada. O sea, dio a luz, no pudo ir a su hija, sabía que no iba a poder disfrutar de ese bebé que había tenido y cómo fue que terminó su vida. Y acuérdense que los teatros tanto griegos como romanos, esa era la manera de ellos divertirse, donde cogían a los cristianos, los despedazaban, y ese era el show que había en ese teatro. Venía gente de todas partes a ver cómo era que se despedazaban, porque ya fuera con fiera, con la tortura, con lo que fuera. Eso para ellos era un espectáculo, porque lo que querían era acabar con los cristianos. Así que vemos cómo, ¿verdad?, estas mujeres, estos adolescentes fueron víctimas de esta persecución. Pero fíjense cómo dice que por un misterio que no está claro todavía, después de ese evento específico que pasó con estas mujeres, no dice que se fue completamente la persecución, pero dice que amainó. Yo imagino que todos estos líderes que vieron, que escucharon, no solamente fue que vieron lo que ellas hicieron, sino que escucharon lo que ellas dijeron. Porque como tú todo descarado te vas a despedir con un beso en la mejilla, o sea, todos esos eventos tan tranquilas, o sea, me voy, me entrego por lo que creo. Y yo creo que estamos llamados a revisar verdaderamente cuáles son nuestras convicciones, en quién hemos creído, y que cuando llegue ese momento, ¿verdad?, no necesariamente va a tener que ser como el de perpetua y el de felicidad, pero momentos difíciles que nosotros estemos dispuestos a ir hacia adelante, ¿verdad?, en calma, en fe, en valentía, con nuestras convicciones, por lo que nosotros creemos. Y también analizar y pensar qué estamos dispuestos o hasta dónde estamos dispuestos a hacer por nuestro prójimo. Como hicieron estos 4 capellanes, ¿verdad?, que donaron su salvavidas para salvar a todos los demás. Claro, eventualmente lo que iban a salvar eran 4 personas porque eran 4 salvavidas, cada uno tenía uno, ¿verdad? Pero el acto que le costó su vida, eso es lo maravilloso cuando verdaderamente queremos hacer lo que Dios pone en nuestro corazón. Así que les he dejado esta toda historia, ¿verdad?, tanto de los 4 capellanes inmortales como de perpetua y felicidad, para que analicemos y pensemos que de verdad que nos falta mucho todavía para nosotros poder tener, ¿verdad?, esa fe y esa convicción de quién es Dios en nuestra vida a la hora que se pone la cosa difícil. Vamos a estar puestos de pie, mis amados. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque hasta aquí nos has traído, Señor. Te pido que tú bendigas a este pueblo, Señor, que tú bendigas a los que vienen de camino. Gracias porque tú, Señor, has estado aquí primero que nosotros. Te pedimos, Padre amado, que tú cumplimos a través de todo el culto, Padre